En Juan, brothers, capítulo 15, versículo 18 al 21. Gracias. Yo lo agarro. Juan 15, del 18 al 21. Dice el Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Luego comenzando, dice Jesucristo: si el mundo os aborrece. Es una expresión condicional que exige, que demanda una respuesta positiva. Y al ver usted la respuesta positiva, usted ve la respuesta positiva al seguir leyendo la palabra de Dios aquí mismo en el versículo 19. Dice otra vez: si fueres del mundo, como dijo al principio, sí el mundo. Ahora dice: si fueres del mundo. Lo que está diciendo es que está afirmando, es una expresión de afirmación. Está afirmando que el mundo sí te aborrece por ser cristiano, porque no eres del mundo. Ahora, parece bueno, de hecho es un cambio de conversación bien drástico de lo que venía hablando el Señor Jesucristo. Si usted recordará, el versículo 17, el Señor Jesucristo terminó diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece. O sea, acaba el 17 diciendo ama, y el 18 comienza usando la palabra aborrece, odio. O sea, es blanco y negro, son dos palabras totalmente opuestas en sí mismo. Y vamos a ver por qué. Porque hace que parece ser un cambio abrupto de conversación el Señor Jesucristo. Primero nos damos cuenta que todo está conectado desde que comenzaron la conversación allá en el capítulo 13. Desde que comienza la conversación en el segundo piso, donde estaban platicando, el Señor Jesucristo les empieza a dar esta lección tan grande. Les empieza a lavar los pies el Señor Jesucristo. Y luego después les dice en el versículo 15, del versículo 35 del capítulo 13, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Ya en el capítulo 14 el Señor Jesucristo les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El versículo 12 Jesucristo les dice: el que en mí cree, las palabras que yo hago, él las hará también, y aún las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Pero todo está conectado, es la misma conversación. Dice: el que en mí cree hará las obras que yo hago y aún mayores. Y luego les dice: les daré otro consolador para que esté con ustedes por siempre. Es el Espíritu de verdad. Ahora, el capítulo 15, el Señor Jesucristo empieza diciendo: yo soy la vid verdadera. Y parece ser las mismas ideas, pero con palabras diferentes. Es lo mismo que dijo en el capítulo 13, en el capítulo 14. Ahora lo vuelve a poner desde otro punto de vista, usando otras palabras. Ahora dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y luego dice en el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 16 les dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Lo que vemos al unir todas estas verdades que les acabo de mencionar, así bien express, lo que vemos al reunir todas estas verdades asombrosas que el Señor Jesucristo nos habló, es que Jesús está preparando a sus discípulos para lo que está por venir. El Señor Jesucristo está preparando, está capacitando, les está dando todas las herramientas, tanto en conocimiento, herramientas para que estén preparados emocionalmente y para que estén sobre todas las cosas preparados espiritualmente para lo que está por venir en la vida de ellos.
Y les dice ahora el Señor Jesucristo, al terminarse les dice el 17 y comenzando el 18, dice, esto les mando que se amen unos a otros, el mundo os aborrecerá. Así les dice. De ahí se trata todo. La única manera que van a poder aguantar todo lo que está por venirles es que se amen unos a otros, porque el mundo los va a aborrecer. Y esto es una profecía. No sé cuántos de ustedes se habían fijado, pero esto que el Señor Jesucristo acaba de decirnos es una profecía que dijo el Señor Jesucristo. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, a estos discípulos que les dijo el Señor Jesucristo, se cumple bien rápido la profecía. Allá en Hechos capítulo 2 nace la iglesia, es cuando el Espíritu Santo baja y nace la iglesia. En Hechos capítulo 3, Pedro predica el primer sermón que se ha dado como iglesia. En Hechos capítulo 4, fíjese, ahora vamos en el 4 apenas, y en ese momento Juan y Pedro son arrestados. Luego, en cuanto nació la iglesia, son arrestados. En Hechos capítulo 5, otra vez los apóstoles son arrestados nuevamente, nada más que luego un ángel abre las puertas de la cárcel y los libera. Ahora, en Hechos capítulo 6 es donde nacen los diáconos y Esteban viene a ser nombrado uno de los primeros diáconos. Y ahí mismo en Hechos capítulo 6, Esteban es arrestado. En Hechos capítulo 7, Esteban es asesinado. Son las palabras que el Señor Jesucristo había dicho y se estaban cumpliendo. En Hechos capítulo 8 comienza una persecución a una escala mayor en contra de la iglesia. En Hechos capítulo 9 ya vemos la conversión de Pablo. Y si usted conoce el ministerio de Pablo, Pablo sufrió persecución de todo tipo, como muy pocos cristianos han sufrido. Y me refiero al grado de aguante a través de los años y a través de los países que pasó Pablo este sufrimiento. Ya para cuando llegamos a Hechos capítulo 12, brothers, pues ya habían matado al primer apóstol, ya habían asesinado al hermano de Juan, Jacobo. En Hechos capítulo 12, Pedro estaba encarcelado, esperando ser ejecutado, y viene un ángel y lo vuelve a librar, ¿no? Y así como sigue pasando el tiempo, los discípulos siguen sufriendo la persecución para terminar con que todos ellos fueron asesinados, con excepción de Juan, que aún así sufrió persecución, ya que fue llevado a la isla de Patmos como exiliado. Y cuando usted ve la palabra de Dios, por los próximos 300 años, los romanos persiguen a la iglesia cristiana. Por 300 años los romanos se persiguen a los cristianos. Entonces, a principio los primeros verdugos de los cristianos eran los judíos. El Señor Jesucristo los dijo, ahí es donde va a comenzar. Aquí mismo en Hechos capítulo, ahora no el 15, el 16, Jesucristo dijo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque es donde empezaron, los judíos fueron los que empezaron a asesinar a los cristianos, después los romanos por 300 años. Después de eso, brothers, después de que vemos la persecución que viene sobre los cristianos por todas partes del mundo, sobre todo con los cristianos, nos damos cuenta que por 1000 años el sistema romano persiguió y asesinó a los verdaderos cristianos. El católico romano fue el verdugo de los verdaderos cristianos por cientos de años hasta la Reforma. Ahora ya después de la Reforma vemos que la gran mayoría de los reformadores fueron asesinados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, muchos fueron quemados. La persecución continuó y continuó y continuó. Hoy, el día de hoy, los cristianos siguen siendo perseguidos y el grupo que asesina más cristianos el día de hoy son los musulmanes. Los musulmanes siguen asesinando a cristianos, torturándolos y para después asesinarlos. Ahora, usted dirá, yo estoy desconectado de todo esto, yo no veo esa persecución. No la veo. ¿De qué está hablando este brother? Bueno, hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Una es de que donde vivimos, aquí en Estados Unidos, pues de hecho este país nació por cristianos que venían huyendo de la persecución. Es como comenzó, son los inicios de este país, de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos aún
aún como está, tiene cierta tolerancia hacia los cristianos el día de hoy, pero cada vez vemos que esa tolerancia se esfuma cada vez más. Y la segunda cosa, esa es la primera, es donde vivimos hoy, no estamos como en Irán, donde asesinan a los cristianos, o en Afganistán, o en Pakistán, o incluso en la China, donde asesinan a los cristianos. Pero estamos en Estados Unidos, donde hay más tolerancia hacia el cristianismo. Aún así, algunos de nosotros venimos de algunos países de Latinoamérica, donde si usted rechazaba ciertas creencias populares, cierta idolatría que existe en el populacho el día de hoy en nuestros países, usted no era bien recibido o en su escuela o donde sea que se estaba celebrando eso. La segunda cosa para considerar de por qué algunas personas no ven persecución hoy es pues que le van a perseguir si se parece igualito al mundo, ¿no? O sea, de qué lo van a perseguir si es igual que los de afuera para muchos cristianos. Muchos cristianos el día de hoy no hay diferencia alguna con el mundo exterior. Y no nomás me refiero a lo exterior, no nomás me refiero a hábitos o a prácticas que tienen exterior como borracheras y cosas similares, pero en general muchos cristianos o que se llaman cristianos el día de hoy tienen los mismos sueños, deseos y anhelos del mundo de afuera. El sueño es dinero, fama, fortuna, placer, y es lo que muchos cristianos también quieren el día de hoy, o muchos que se llaman cristianos, y por eso pues no hay diferencia con el mundo, no hay diferencia. Son igualitos a lo de afuera, ¿no? Entonces ahí están esas dos cosas a considerar de por qué donde estamos no se ve la persecución para muchas personas. Así que, hermanos, en Juan capítulo 16, versículo 32 al 33, el Señor Jesucristo dijo: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo está afirmando, primero profetizó y luego después dice por qué nos está enseñando de que el mundo nos va a aborrecer, de por qué nos está educando de lo que está por venir. Bueno, tenemos paz en Él. Una paz que nadie nos la puede robar. Una tranquilidad que nadie nos puede quitar. Tenemos confianza en Él. Nuestra vida no está en las manos de alguien debilucho. Nuestra vida no está en la mano de alguien que es incapaz de protegernos. Nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso, asombroso, con un poder ilimitado, con conocimiento como ninguno. En ese Dios estamos nosotros. Entonces nos dice, confiad, ten paz. Yo he vencido al mundo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el mundo odia a los cristianos? Bueno, primero le vuelvo a aclarar, cuando la Biblia se refiere a mundo, lógicamente hay que ver el contexto de qué está hablando, pero cuando se refiere al mundo, pues no se está refiriendo al planeta en general, de que las flores no van a brotar en tu casa o de que el agua no va a correr bonito, se está refiriendo al sistema corrupto que existe en el mundo, al sistema en el cual nosotros vivimos. La palabra que se usa en el griego, de la cual se traduce mundos, es la palabra cosmos. Cosmos, en el cosmos tendréis aflicción. Y es una palabra que encierra todo lo que hay en el mundo con respecto a la manera en que opera, la manera en que funciona. Pero ¿por qué nos odia entonces? ¿Por qué el mundo no acepta al cristiano? Ahí está el rollo. ¿Por qué el mundo no acepta al cristiano el día de hoy? ¿Y por qué el mundo no aceptó al cristiano en los siglos pasados? Bueno, aquí hay varias por qué, pero hoy nomás vamos a abarcar uno. El versículo 19 dice el Señor Jesucristo, si fueras del mundo, y ahí lo contestó luego, ¿no? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo te amaría, dice. Pero porque no sois del mundo, porque no eres del mundo,
Antes yo os elegí del mundo. Y esa frase se oye bien bonita porque es como que están todos así y entre toda la humanidad te eligió Dios a ti. Es lo que está diciendo aquí. Yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y en conclusión podríamos decir, pues fácil, porque no somos del sistema, no somos parte del sistema corrupto de este mundo, no nos integramos, no hay manera, intentamos o podríamos acercarnos a intentar integrarnos a este mundo, pero nunca lo vamos a lograr, no vamos a poder ser parte al 100 de este mundo. En otras palabras, somos diferentes de este mundo. Somos diferentes. Aunque salimos de este mundo, aunque Dios nos sacó de este mundo, es más, aunque vivimos rodeados por este mundo, aún así somos diferentes. Ahora, en Efesios capítulo 2 nos explica todavía un poquito más lo que quiere decir eso de que salimos de este mundo, de que nos sacó de aquí. Dice Efesios 2, 1 y 2. Él, Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estabas en medio del mundo tú también. Nosotros también estábamos. Por eso dice, antes yo os elegí del mundo. Por eso dijo aquí en Juan 15. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes que estaba siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y pues ya nos damos cuenta que está atrás del sistema político este mundo. O sea, aquí lo dice bien claro, dice, la corriente de este mundo está empujada por el príncipe de la potestad del aire. Y este tiene poder sobre todos aquellos hijos de desobediencia. Eso es el sistema del mundo. Está movido, está operado, está funcionando por el chamuquín, por el Satanás, por el diablo, por el cucuy, por como usted le llame, no sé cómo le diga a usted, el chanclas, el cuernudo, el Satanás, el Lucifer, el Luzbel, el lucero de la mañana, el dragón, la serpiente antigua. Tiene muchos nombres, pero es el mismo. Es el mismo. Y dice, este engañador es el que está operando en este mundo. Fíjese, cuando Jesucristo está hablándole a los líderes religiosos rebeldes, Jesucristo les dice en Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí se fijó? Tú eres de tu padre el diablo y los deseos de tu padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, las personas muchas veces no entienden, como hablamos creo que la semana pasada, antepasada, de la esclavitud. A quien obedeces, de esa persona eres esclavo. Bueno, las personas ahorita creen que son muy libres, pero están haciendo lo que el chamuquín les está poniendo. La gran mayoría de las personas hoy viven conforme a sus deseos. Se me antoja esto, voy a buscar conseguirlo. Voy a buscar satisfacer mis deseos. Entonces, la gran mayoría de las personas el día de hoy viven en satisfacer sus deseos. Incluso en las iglesias se predica mucho el día de hoy. En muchas iglesias que se dicen cristianas se predica mucho el cumple tus sueños, sigue tus sueños, busca. Sí, ¿quién te dio sus sueños? Y es el tema principal en las iglesias populares el día de hoy. Tú sigue tu sueño. Es muy peligroso seguir sus sueños porque yo he escuchado, y si no me cree, hágase consejero un poquito. Yo he escuchado unos sueños bien tremendos. O sea, para usted son sueños, para los demás son pesadillas. Entonces, es lo que el mundo está diciendo. Llena tus deseos. Llena tus deseos. ¿Quién te dio esos deseos?
Y basado en eso vive el mundo. Algunos tienen el deseo de ser admirados, reconocidos. Y diría usted, wow, pues sí, pues todos queremos eso. Sí. Y luego otros tienen deseos de tener riquezas y fortuna y tener más dinero y viven por eso, buscando riqueza y riqueza y riqueza. Y están dispuestos de quedarle mal a la iglesia y de quedarle mal a sus amigos y de quedarle mal a su familia cuando sale una oportunidad de hacer más dinero. No le hace que les dije que iba a ir, no voy. No le hace que les dije que iba a cooperar, no coopero, porque me salió oportunidad de hacer más dinero. Y muchos, por satisfacer cualquier deseo que tienen, cualquier anhelo que quieren, como la palabra de Dios dice, van acuden a hacer cosas chuecas por satisfacer eso. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, la corrupción que hay en el mundo es por causa de la concupiscencia. Así es como dice 2 de Pedro 1.4, de ahí salimos nosotros, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la concupiscencia son deseos carnales. Deseos carnales, la gente tiene deseos carnales en el mundo. Quiere, quiero, se me antoja. Pero de una manera legítima, una manera honesta, de una manera moral, no lo pueden conseguir y entonces acuden a la corrupción para poderlo conseguir. Es el sistema político. Muchos de nuestros trabajos, buenos trabajos, para poder trabajar ahí, usted necesita conocer a alguien ahí. Y usted dice, ¿pero por qué? Si tengo buen título, si tengo experiencia, ¿por qué no me contrataron a mí y contrataron a aquel que no sabe nada? Pues es que aquel es primo del patrón. Y la corrupción se ve en este mundo por todos lados. Es asombroso. En México, la gente se queja de la corrupción del gobierno y de los gobernadores, pero en cuanto los para un tránsito, sacan luego un billetito para que los deje en paz. O sea, eres tan corrupto como el resto de las personas. Porque eres parte del sistema corrupto de este mundo. ¿Y por qué? Pues porque tienes un deseo. Bueno, mi deseo es pagar menos. O mi deseo es esto, mi deseo es eso. Y para poder satisfacer el deseo ocurrimos a cosas corruptas. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo obtengo de una manera más fácil? Un atajo para conseguir lo que quiero. Entonces de eso está hablando aquí la palabra de Dios. De eso precisamente. Entonces, por eso Jesucristo les dijo ahí en Juan 8:44, a los religiosos, su padre es el padre, su padre es el diablo y los deseos de tu padre quieres hacer. Y es la verdad hoy. Es por eso que muchas personas se están gobernando por cosas tan ilógicas, ¿no? Es por eso que muchas personas tienen muy mal acomodadas sus prioridades. Y uno dice, pero ¿cómo vas a poner eso por encima de tu familia? ¿Cómo vas a poner eso por encima de tu esposa? ¿Cómo vas a poner eso por encima de...? ¿Cómo vas a...? Y la gente dice, pues, lo quiero. Así ha sido mi sueño desde chiquito. Y entonces las prioridades quedan mal acomodadas por ese asunto, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Para allá vamos. Luego dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo te elegí, yo te saqué del mundo, por eso el mundo te aborrece. Ya en Proverbios 29:27, la palabra de Dios, Nueva Versión Internacional, dice, los malvados aborrecen a los justos. Los malvados aborrecen a los justos. ¿Usted ha escuchado, brother, que nosotros somos luz que brilla en medio de la oscuridad, los cristianos? Que somos la lámpara, la luz de este mundo, somos el reflejo de Jesucristo aquí en la tierra. Pero en realidad, el hecho que la Biblia nos reconozca, y vamos a verlo cada vez un poquito más, una de las verdades de que la Biblia dice que usted es la luz en este mundo, es que usted está siempre en el templete.
con las luces apuntando hacia usted. Donde sea que usted ande, si la gente sabe que usted es cristiano, usted en ese momento está en un templete con todas las luces apuntándole hacia usted y usted está a vista de todos y todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo lo está viendo. Entonces, hacen algo, el mundo hace algo, puede ser cualquier cosa, ahorita hay tantas cosas, puede ser el sistema educativo que usted no está de acuerdo, el sistema político que usted tiene diferente opinión, puede ser el aborto, la homosexualidad, puede ser tantas cosas, y en ese momento que usted opina diferente, el mundo lo rechaza. En ese instante ya no lo quieren igual, ya no quieren igual. Es asombrosa cada vez que sucede esa cosa. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, tenemos un misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no le aflojamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos al sistema de este mundo. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros lo que hacemos delante de las personas es que no intentamos sacar ventaja, ni siquiera torcer la palabra de Dios para que la gente haga lo que queremos. Nosotros le decimos a la gente, ve mis obras. Tú considera si mis obras son malas. Y cuando las personas no tienen nada de qué acusarlo, lo único que les queda es ira en contra de usted. Lo único que les queda es ira en contra de usted. Porque no hayan cola que le pisen. O sea, porque nuestra relación con el mundo ha cambiado, ya no somos igualitos al mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, para que nosotros los hijos de Dios seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahí está lo que le dije. Estamos en una generación maligna y perversa. Y dice, y en medio de esa generación tú resplandeces. ¿Sabe que uno de los consejos que yo les he dado a mis hijos, el día de hoy, diciembre del 2023, les digo, miren, todo lo que tienen que hacer ustedes en el trabajo, y no les estoy hablando en su vida profesional, todo lo que tienen que hacer en su trabajo es hacer su trabajo y van a sobresalir. Eso es todo. Es muy fácil de repente ser supervisor, ser manager, ser gerente, ser el director, cuando empezaste como gato, si nomás haces su trabajo. Porque nadie más quiere ir al trabajo a hacer su trabajo. Todos los demás van al trabajo para ver cómo se hacen mensos, cómo se hacen locos. Y cuando una persona simplemente va a hacer su trabajo, no hombre, pues luego sale, se supera inmediatamente. Inmediatamente, rápido. Y yo les digo a mis hijos, platicando, ¿no? Les digo, miren, yo cuando entré a construcción, yo no hice nada más que mi trabajo y rápido subí de la escalerita. Cuando entré a trabajar para Comcast, el Xfinity, yo no hice nada más que mi trabajo, por lo que ya me estaban pagando. Y rápidamente, la escalerita. Cuando entré a trabajar para la ciudad, no hice nada más que mi trabajo. No más. Y rápidamente, la escalerita. Es todo lo que tienes que hacer, porque en este mundo nadie quiere hacer lo que se supone que tiene que hacer. Son tan corruptos que ni siquiera por lo que les pagan quieren hacer. Así de sencillo. O sea, trabajé un rato en un campo de golf, ¿te acuerdas? Habían trabajadores que se iban al baño a dormir por una hora o más de una hora. Dice, ¿dónde está este? Pues en el baño, bien cachetón, salía con los tallos del piso aquí marcados. Es la corrupción del mundo. Usted va a trabajar en un restaurante y hay trabajadores que sacan carne del restaurante para transeársela, para robársela. Hay corrupción por todos lados.
Lo único que tú tienes que hacer es su trabajo y sobresales. ¿Va a haber gente que te odia por eso? Oh, yes. Oh, yes. No le estoy diciendo que sea chismoso, esa es otra historia. Ahí en el trabajo hay uno que es bien chismoso y nomás anda viendo a ver quién le pone el dedo. Eso es diferentote. Usted, si no le pagan para estar viendo a ver qué los demás están haciendo, no se meta en lo que no le importa. Eso es muy diferente. Haga su trabajo, no el trabajo de otro. No haga el trabajo de su jefe o de su supervisor. Su trabajo. Entonces, es a lo que se refiere aquí. Estás en medio de un mundo corrupto. Y aquí dice bien clarote. Dice, estás en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Resplandeces como luminares. Pero cuando te pareces a ellos, cuando te comportas como ellos, cuando eres igual que ellos, cuando tienes hasta las mismas mañas que ellos o los mismos hábitos que ellos, no resplandeces nada, ni may. Y cuando eres un legalista religioso, fastidioso, fanático, mucho menos resplandeces. No te van a odiar por ser una luz, te van a odiar por ser una piedra en el zapato. Es muy diferente. Entonces aquí la palabra de Dios a eso se está refiriendo. Eres una luz, es que tienes todas las luces apuntando hacia ti. A ti te están viendo por ser cristiano, no más por eso. Ahora, le puedo poner ejemplos bíblicos, todavía tenemos tiempo. Ejemplos bíblicos de cómo en la iglesia, aquí en la Biblia vimos que se cumple la profecía de que seréis aborrecidos por el mundo. Yo ya le hablé de Hechos, tantito de Hechos, de Romanos, de los romanos, del sistema católico apostólico romano, del tiempo de la Reforma. Pero en realidad la misma palabra de Dios nos dio ejemplos de cómo cuando una persona se porta de la manera correcta, de la manera que Dios le dijo que se tiene que portar, entonces los demás lo empiezan a aborrecer. Por ejemplo, aquí en la Biblia de Dios, para darle algunos ejemplos, de por qué correteaban a la gente en el libro de Hechos, por qué los metieron a cárcel, por qué los querían asesinar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, anda una muchacha con un espíritu de adivinación. Se lo voy a parafrasear. Anda una muchacha con un espíritu, con un demonio. ¿Okay? Llega el apóstol y le saca el chamuco. Así, ¡boom! Le dice aquí en Hechos 16, versículo 18, dice, Pablo se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué no les cayeron bien? Pues la muchacha les daba muchas ganancias con el espíritu de adivinación a los que la controlaban. Pablo le saca el espíritu y ya no hay ganancias. Entonces les afectó la bolsa. Lo mismo pasó en otra ocasión a aquellos que hacían figuras, ídolos, figuras de plata y de otro tipo de cosas. Aquí en Hechos capítulo 19 sucede algo parecido. Dice que había un platero, alguien que trabaja con la plata, que se llamaba Demetrio, que hacía templecillos de plata de Diana, la diosa Diana, y tenía todo un grupo de gente en el cual él pertenecía, que hacían esos. Y dice la palabra de Dios que este Demetrio pues se enojó porque Pablo empezó a predicar la palabra de Dios y muchos empezaron a venir a los pies de Jesucristo. Y en Hechos 19 usted ve que muchas personas empiezan a quemar los libros de brujería y de magia y hechiceríos. Todo empiezan a quemar porque vienen a los pies de Jesucristo y le empieza a doler la bolsa a aquellos que viven de eso. Entonces dice que Demetrio va y junta a todos sus colegas que trabajan en lo mismo, y dice en el versículo 25, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pablo ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio sea
venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. El caso es de que sigue leyendo usted y pues les va de perlitas a los hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque estaba afectando la bolsa. Yo le he hablado de a alguna persona que la otra vez vi que nos vio en el Facebook. Y si nos ve otra vez, tiene una mueblería acá en Albuquerque y dice que es cristiano y va a una iglesia cristiana y en su mueblería vende figuras, imágenes de yeso, de ídolos de la Virgen María y cosas. Y una vez cuando yo estaba ahí, pues, ¿qué onda, bro? Pues no, que es cristiano y que va a la iglesia Casa del Rey, no hay que decir, nombrar nada, pero ¿qué hace con estas imágenes, no? ¿Usted cree que me dijo, oh, sí, bro, tiene razón, déjeme las quiebro, déjeme las quito? No hizo nada de eso, simplemente le agarran tirria a uno. Y le estoy hablando de gente que dice que es cristiana y aún así están enriqueciéndose vendiendo figuras que apoyan la idolatría. El caso es de que la gente siempre le va a odiar a usted, sobre todo si les está afectando su bolsillo, sobre todo si les está llegando a la cartera. Lo mismo pasó, pero ahora de otro nivel, digamos de un nivel moral. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista y Herodes? Si usted recordará, ya en Juan capítulo 14 dice que la palabra de Dios, que Herodes, el que era el gobernador, prendió, arrestó a Juan el Bautista, lo encarceló, lo metió en la cárcel. ¿Por qué? Dice, por causa de Herodias. ¿Quién era ese Herodias? Era la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tenerla, porque es la mujer de tu hermano. Y entonces Herodes acabó asesinándolo. No, pues es que se sale Juan también, ¿verdad? ¿Para qué dice esas cosas? Yo recuerdo hace un tiempecito aquí, cuando vino a visitarnos alguien y lo había invitado una hermana, y después, cuando se acabó el servicio, ya que se fueron casi todos, esa hermana llegó y me dijo, no, pastor, usted se sale, uno trae gente y usted no la corre. Y le dije, ¿qué? ¿Qué dije yo? ¿Y ahora qué hice? Y el caso es de que ella dijo, es que la ofendió. Ahí arriba, yo creo, pastor, que usted no debería de decir nada en contra de los católicos, ni de los apostólicos, ni de los musulmanes, ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de los Sikh, ni de los de la fe Bahá'í, no, no es cierto, eso ya me lo estoy inventando porque ella ni siquiera sabe quiénes son esos. Pero el caso es de que sí, siempre que decimos la verdad, alguien se va a ofender. Siempre. Ahora, cuando estábamos en Albuquerque dando el curso de liderazgo, que hace una semana, 2, 3 atrás, una mujer se paró y dijo, es que un líder no debe de ofender a alguien, algo así dijo ella, ¿no? Un líder no debe de ofender. Y pues yo tuve que medio corregirla con mucho amor. Le dije, es que si usted predica la verdad, usted va a acabar ofendiendo a alguien. Siempre va a ofender a la gente. Más bien, como líder tiene que tener el valor para aguantar que va a ofender a alguien. Si quiere ser una monedita de oro, nunca va a ser un líder. Nunca. Si quiere agradar a todo el mundo, va a acabar siendo un seguidor toda su vida, no un líder. Esa es la verdad. Entonces, como cristianos, si usted predica la palabra de Dios, va a ofender. Y va a ofender a gente de la iglesia, gente que está claramente violando cosas que dicen Gálatas, por ejemplo 5, aquellos que están en chismes, en quejas, aquellos que están en pleitos, en divisiones, en borracheras. No, pues varios de la iglesia puede ser que se lastimen, varios mismos de la iglesia, pero uno tiene que predicar la palabra de Dios.
Y se van a lastimar a lo mejor personas que no vienen a la iglesia, pero por alguna manera se dan cuenta que lo que predicamos aquí, uno tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Tiene que seguir uno predicando. Y no lo predicamos porque yo soy perfecto o usted es perfecto. Nosotros no somos el estándar de moralidad de este mundo. Nosotros no somos el modelo que este mundo va a seguir. Lo que estamos predicando es la palabra de Dios y el modelo es Jesucristo. A Él lo estamos predicando, no nosotros mismos. Hace algunos años atrás, una madre de familia dijo que tiene hijos bien desbalagados. Y ahorita todos son adultos y todos tienen hijos con, usted sabe, no están casados ni uno, de diferentes. El caso es de que cuando le estábamos así medio regañando, ella dijo, ¿cómo les voy a decir yo algo si yo hice lo mismo cuando era joven? Pues es que tú no eres el estándar para seguir. ¿Quién te dijo que tienen que hacer lo que tú hiciste y lo que tú no hiciste? Lo que está mal, lo hayas hecho tú o no. Y como madre tienes que tener la autoridad y el valor para decirle a tus hijos, no está bien eso. Ah, pero tú lo hiciste. No le hace, sigue estando mal aunque yo lo haya hecho. ¿Y se van a lastimar los hijos? Sí. ¿Se van a ofender? Sí, se van a ofender. No les va a gustar. Pero el estándar no somos nosotros, el estándar es Jesucristo. Es Dios, la palabra es su autoridad, no es nuestra palabra. Entonces, aquí en Juan, volviendo a Juan 15, 19, salud. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdese, ya para terminar, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo que nosotros debemos de ser diferentes al mundo? Primera de Juan 2:16 lo dice bien clarito. Todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no provienen del Padre, son del mundo. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes al mundo. Somos sus hijos, llenos de amor, nos amamos unos a otros, tenemos al Espíritu Santo, estamos conectados con Jesucristo y por lo tal no tenemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Y eso nos hace diferentes a todo el mundo. Vamos a orar.